Muy buenas y bienvenidos a 8 Reviews. Hoy encima de la mesa tengo los Beyerdynamic DT1770 Pro. Y estos auriculares me han sido prestados por un amigo y seguidor del canal que en verdad tiene 3 de estos auriculares y los utiliza en un estudio de radio. Y la verdad que yo tuve los 3 auriculares suyos antes de que los tuviera, los tenía yo aquí y los tuve un tiempo, pero aunque los probé brevemente, tampoco los utilicé mucho. Así que amablemente me ha mandado estos para volver a probarlos y para dar mis opiniones, digamos, más profundos. Los Beyerdynamic DT1770 Pro es un auricular, obviamente se puede ver, es un auricular cerrado, que según Beyerdynamic es para utilizarse como referencia en estudio, para mezclar, masterizar, monitorizar, etc. Y salieron a la venta hace ya unos años y supuestamente eran, digamos, la versión nueva, una mejora a los famosos DT770. El precio actual de estos auriculares es sobre unos 400 euros, creo, que no es, digamos, un precio premium, pero tampoco son baratos. Y si habéis seguido el canal o el blog, uno de los auriculares que más utilizo son los DT1990 Pro, que son estos que tengo aquí. Y prácticamente estos son una versión abierta de estos, o estos son una versión cerrada de estos, como quieras verlo, ¿no? O al menos sobre papel. Y estos auriculares, los 1990 Pro, tienen, digamos, una fama que la gente o los ama o los odia. Yo he hecho una review sobre estos auriculares, pero solo lo he hecho en formato escrito, lo podéis ver en el blog, dejo el enlace en la descripción. Y la verdad es que hice la review enfocándome más en los 1990 como herramienta en el estudio. Pero bueno, ahora hablamos de eso. Y otro auricular que tengo de Beyerdynamic, que he utilizado mucho y lo sigo utilizando, son los Beyerdynamic Custom Studio, que son estos de aquí. Y mientras que estos son mucho más baratos que los DT1770, estos cuestan, creo que están sobre unos 130 euros ahora mismo, pues es otro auricular Beyerdynamic cerrado, enfocado en hacer mezclas, masterizar o grabar en estudio, siempre según Beyerdynamic. Así que lo que voy a hacer son unas comparaciones entre el 1770 Pro con su, digamos, hermano abierto y con la alternativa más económica. En cuanto, voy a quitar esto un momento. En cuanto a presentación, pues los Beyerdynamic 1770 Pro, tengo la caja por aquí. Vienen en esta caja enorme, que me la ha mandado la caja y todo, que ni siquiera cabe en la cámara, que es una caja, digamos, muy grande, en la que va un montón de información, lo abres y habla de su sistema Tesla 2.0, su tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas fotos, muchos detalles, tal. Pero dentro de la caja, obviamente, es donde viene lo interesante. Y es que la caja es tan grande porque viene esta funda de transporte que es bastante grande. Y dentro de esta caja de transporte, vamos a abrirlo, vienen obviamente los auriculares, vienen 2 juegos de almohadillas, estas que son tipo terciopelo y estos que son tipo cuero de imitación. Viene un cable de estos tipo muelle
Y en esta parte de aquí también tiene, mira, lo tiene hasta sin utilizar, un cable recto, digamos, con sus adaptadores y etcétera. Los 1990 Pro, ya que estamos haciendo comparaciones, vienen con exactamente la misma funda, exactamente igual. Venía con el mismo cable, que yo no lo tengo aquí en la funda. Es más, tengo un cable propio. Y viene también con dos juegos de almohadillas. Solo que en el caso de los 1990 ambos son de este tipo de terciopelo, o como se llama esto en español. La diferencia que uno tiene más agujeros detrás, el otro tiene menos. Esto, si lo quitas, creo recordar que solo tiene 4 agujeros. Uno conocido como analíticos y otro como balanceados. Y en cuanto a los Biodynamic Custom Studio, la versión, digamos, barata, pues obviamente no están a la altura. Dentro de la caja de estos, aquí no tengo nada, venía un cable, si no recuerdo mal también es el cable, no lo tengo aquí delante, pero es un cable como este. Venía una bolsa de transporte, si no me acuerdo mal, y ya está, no venía más nada. Pero claro, también hay que pensar que la diferencia en precio es bastante. A ver, que quitamos la funda de aquí. En cuanto a construcción y estética, vamos a ver los tres aquí. Es más, vamos a quitarnos los Custom Studio de medio primero. Los Custom Studio están bien construidos, por unos auriculares de 100 y poco euros. Están bastante bien hechos, son duros, todas las piezas son intercambiables, utilizan mucho metal. Toda esta parte de aquí es metal, esta es una placa de metal, esto no recuerdo si es metal o plástico, la verdad es que no lo sé. Pero realmente son unos auriculares bien hechos, que por cierto hay una review completa también de estos auriculares, si queréis verla o leerla dejo la enlace en la descripción. Que los Custom Studio están muy bien hechos por el precio, pero estos auriculares están totalmente en otra liga. Si los miramos uno al lado del otro, son idénticos, excepto por las aperturas, todo lo demás es idéntico. Bueno, el conector era idéntico. En el caso de los 1990, que es el mío, lo he cambiado porque lo tengo cableado para poder utilizarlo con amplificadores balanceados, perdón. Es la única diferencia porque lo he hecho yo. Todo lo demás es idéntico excepto por las aperturas. Y es que son unos auriculares que son prácticamente todo en metal. La verdad es que hay que rebuscar para encontrar trozos de plástico. Hay algunos sueltos por aquí, pero todo lo demás, todas estas piezas dentro de aquí es todo metal. Y la verdad es que creo recordar que en la review de los 1990 dije que estos auriculares parece ser que fueron fabricados para poder abusar de ellos. Son realmente los auriculares más robustos que he tenido y que he tenido entre mis manos. Y creo, si no recuerdo mal, casi todas las piezas, por no decirlas todas, son reemplazables. O sea, si se rompe cualquier cosa, que no tiene pinta de romperse, pero cualquier problema se puede cambiar esa pieza. Así que, en cuanto a construcción, están hechos para aguantar lo que se le eche encima y por lo cual van muy bien en estudio. Eso no hay ninguna duda. Los accesorios incluidos, tanto el cable como la funda, etcétera, también son de muy buena calidad. Las almohadillas son cómodas, sobre todo estas de terciopelo, y
vamos, ninguna queja en absoluto sobre la construcción de estos auriculares. Eso sí, pesan. Obviamente todo digamos, ese robusto, esa armadura que viene, que parecen tanques, pues viene con un peso añadido. Por la parte buena, son muy cómodos. Entonces, aunque pesen, yo personalmente lo he llevado durante muchísimas horas, en el caso de los 1990 Pro, y no he tenido ningún problema. La estética, estoy viendo el peso, pesan prácticamente lo mismo. Y en cuanto a estética, pues no son nada del otro mundo, no son algo que diga wow, qué preciosos son, pero tienen algo de belleza en su simplez, digamos. Al ser simples, sencillos y con muy buena calidad de construcción, dan la impresión de que son unos auriculares que cuestan dinero, que no tienen pinta de auriculares baratos. Vamos con el sonido. Como he dicho, cuando hice la review de los 1990 Pro, lo hice más mirándolo desde un punto de vista, digamos, como herramienta, porque son unos auriculares que he utilizado mucho para mezclar y para trabajar con la música. En el caso del 1770, pues no he tenido posibilidad ni tiempo de utilizarlos para trabajar con música, así que no voy a adentrarme en eso porque realmente no los he utilizado para poder tener, digamos, opinión. Pero como he dicho en otras ocasiones, yo creo que prácticamente cualquier auricular dentro de ciertos límites se puede utilizar para producir música, siempre que te acostumbras y aprendas cómo se traduce el sonido de los auriculares que estás utilizando a otros sistemas. En el caso del 1770 no lo he utilizado, no he podido, digamos, acostumbrarme a ellos para poder ligarlos en ese aspecto. Así que no voy a entrar como herramienta, voy a dedicarme simplemente a hablar de ellos desde un punto de vista de escuchar música. Con los 1990, como he dicho, venían dos almohadillas y con los 1770 también. En el caso del 1990, yo siempre he utilizado las almohadillas analíticas, porque prefiero el sonido. Al principio estuve probando entre las balanceadas y las analíticas, prefería las analíticas, ahí se han quedado. En el caso de los 1770, he probado brevemente con los de cuero de imitación y estos, y al final he optado por estos. Los probé un poco. También es verdad que cambiarle las almohadillas a estos auriculares no es una cosa, digamos, rápido. O sea, no es algo que quieres estar haciendo cada 5 minutos. Así que al final decidí por utilizar estos, que parece ser los que utiliza él también. Y ahí se han quedado. Así que todas mis conclusiones son utilizando estas almohadillas. En cuanto a graves, la extensión de estos auriculares de los 1770 hacia los subgraves es muy buena. Incluso las notas más bajas se presentan y no me da nunca la sensación de que le falte información en esa parte baja en cuanto a cantidad. Y lo mismo pasa con el resto de las frecuencias graves. Hay mucha presencia y no tienen, digamos, no son tímidos en cuanto a graves, pero encuentro que los graves están un poco sueltos y sin buena definición, mayormente en todas las canciones que tengan, digamos, graves detallados, graves con mucha información. En comparación, encuentro que los graves de los DT1990 son mucho más definidos, mucho más detallados. Y mientras que estos no se extienden tanto como estos, las frecuencias graves en general son mucho más coherentes. En cuanto a los graves del Custom Studio,
Pues obviamente eso depende de este regulador aquí abajo de los graves y el punto que lo tengas. Esto aumenta y disminuye los graves. Si queréis saber más, ya sabéis, podéis ver la review. Y dependiendo de este interruptor, puede pasar de tener una caída en los graves a tener un aumento de graves. Pero incluso en la parte con más graves, digamos con los graves más exagerados, al volver a los 1770 me daba la impresión de que había más graves. Y no creo que sea el caso de que realmente tenga más graves, sino el tipo de graves que tiene parece que resalta y que se nota mucho más. Es como si se presentara y te gritara: mira, estoy aquí. Una buena manera de explicarlo sería si lo juntamos con la transición a los medios. Porque hay lo que parece ser una gran caída sobre unos 200 hercios. Y eso lo que causa es que separa los graves de los medios. Y da la sensación de que cualquier cosa por debajo de esos 200 hercios viene de una parte y cualquier cosa por encima viene de otra. Y mi experiencia, digamos, en el mundo de audio ha sido trabajar mayormente en sistemas de audio para directos y instalaciones permanentes, para conciertos o incluso conciertos para giras, etc. Y uno de los puntos principales, digamos, de conseguir que el sistema de sonido de un concierto, de un sistema de PA, suene bien, es conseguir que los crossovers, los dipresores de sonido, estén bien, digamos, bien puestos en su punto. Especialmente entre los subwoofers y los drivers de los medios. Obviamente esto también es algo importante en cualquier habitación y con cualquier sistema de altavoces, pero lo que estoy intentando decir es que para conseguir que la respuesta sea suave y la transición sea suave entre los subwoofers y los altavoces, digamos, necesitas que los subwoofers estén bien colocados y necesitas fijar ese crossover, ese punto de cambio de uno al otro en un punto que sea beneficial, digamos, tanto para el subwoofer como para el altavoz. En una frecuencia que está debajo de digamos, la audición posicional. O sea, hay un punto en la que caes por debajo con el oído humano, sobre unos 100 hercios más o menos, en la que tu oído o tu cerebro ya no sabe de dónde vienen esos graves. Sabe que hay graves, pero no sabe decir exactamente de dónde viene. Y lo que tienes que hacer es hacer un punto de transición entre los subwoofers, los graves y los medios, en un punto que sea por debajo de ese punto, digo, pero a la misma vez que sea en un punto beneficial para ambos drivers, ambos altavoces, digamos, tanto subwoofer como altavoz, para que no se pierda ninguna frecuencia. Y la razón por la que estoy soltando todo este rollo es porque los 1770 me dejan con la impresión de que en esos graves alguien ha comprado un subwoofer y unos altavoces y la han conectado, la han encendido y le han puesto un crossover, pero no han intentado de ninguna manera fijarlo bien. Es como si el subwoofer estuviera puesto el crossover, digamos, para que el subwoofer alcance hasta los 180 Hz y los medios empiecen desde los 220. Y obviamente no es el caso porque solo utilizan un driver. Estoy soltando de este rollo sobre diferentes drivers cuando realmente solo tienen uno, pero es que esa sensación de la caída de los 200 Hz me dejan con esa sensación, me dejan con una sensación de que hay un subwoofer y unos altavoces que no están jugando bien juntos. Bueno, seguimos. Después de esa caída, digamos, sobre los 200 Hz que acabo de
de liarme a hablar aquí, pues hay una subida que lo que hace es evitar que todo esto tenga un efecto negativo, digamos, en la parte baja de las voces masculinas. Pero sí que destroza la tonalidad de mi instrumento favorito, que es el bajo. Y otro problema que encuentro es que cuando los medios empiezan a llegar a la parte alta de los medios, hay otra caída con otro bajón, digamos, sobre los 3000 hercios, lo cual quita mucha presencia de las voces y de otros instrumentos que necesitan esa frecuencia para darles vida. Para darles vida, no el cuerpo, como hablo siempre de la parte baja, sino la presencia, estar ahí, notar que están alegres y vivos. Si añadimos esa caída a ese gran aumento, digamos, que está sobre los 80 o 100 hercios, resulta un sonido muy oscuro. Y durante estos medios, mientras que los medios tienen detalles decentes y están bien presentados, el sonido general de los auriculares, el perfil en general, resta a esa presencia y me deja con la sensación no solo de que me gustan mucho más los 1990, sino que también prefiero los Custom Studio. Mientras que los Custom Studio no tienen esos detalles y esa velocidad que tienen los 1770 en los medios, al ser, digamos, una respuesta más neutral, aprecio más los medios y los noto más y disfruto más de ellos. Pasando a la frecuencia alta, hay algunos picos típicos Biodynamic, que cualquiera que conoce esta marca sabe que hay unos picos en la parte alta de los Biodynamic, sobre todo en los 1990. Tiene un pico sobre unos 8500 hercios, que es, vamos, conocido por cualquiera que haya escuchado estos auriculares. En el caso de 1770, pues no son tan bruscos en esa frecuencia que los de 1990. Cuando yo estoy utilizando los 1990 para escuchar música, simplemente para escuchar, suelo tener una ecualización con una caída de ese pico, digamos una reducción de ese pico, simplemente para bajar esos 8500 hercios, para disfrutar más de un sonido más equilibrado. No lo reduzco, no lo bajo cuando lo estoy utilizando para mezclar, pero bueno, eso, si queréis saber más en fondo de eso, podéis ver la review, o leer la review, perdón. En el caso de 1770 no me veo con la necesidad de bajar ese pico. Es más, es bonito tener algo de luz, digamos, eso ilumina una habitación muy oscura. Y digo habitación muy oscura porque en cuanto nos pasamos de ese pico, los agudos empiezan a caer bastante rápido, lo cual añade más todavía a ese sonido oscuro de estos auriculares. Personalmente noto muchísima más extensión en los 1990. Tienen mucho más aire, mucho más brillo, dan una sensación de respirar, algo que no encuentro en los 1770. Incluso los Custom Studio parecen tener más extensión en cuanto a agudo, o al menos no tienen una caída tan pronunciada y tan brusca. Que también es verdad que todo esto podría venir perfectamente de los problemas que encontramos en la parte baja de las frecuencias. En cuanto a anchura de escena, al menos decente. No es espectacular, pero es respetable para ser unos auriculares cerrados. Hay algo hacia los lados donde parece que el lápiz de Letter se atranca un poco, pero lo que es colocación de imagen digamos, en la mayor parte del centro de esa escena es bastante buena. En cuanto a detalle, velocidad y definición, pues creo que ya he mencionado ese problema. Yo creo que el driver es capaz de hacer todo eso muy bien,
pero sufre mucho digamos, el afinado general de estos auriculares. Es más, por lo que tengo entendido o por lo que creo, el driver de estos dos auriculares es exactamente el mismo. Puede ser que me equivoque, si es así, corregidme, pero por lo que yo sé es el mismo driver en los dos y este es muy capaz de buenos detalles y de mucha velocidad. Bueno, en conclusión, que creo que ya se está alargando esto más de la cuenta. Pues, como he dicho al principio, la persona que me ha prestado estos auriculares los utiliza en un estudio de radio para monitorizar lo que está pasando, para tener conversaciones con invitados, etc. Y puedo entender que estos auriculares funcionen muy bien para esa situación. Cualquier cosa que se centra en las frecuencias medias y elimina esos graves que parece que interfieren con todo, pues creo que para esas cosas funciona bien. Con voces habladas hay mucha claridad y todo es bastante inteligible. Sin embargo, para escucharlos con música, o para escuchar música, mejor dicho, hay demasiadas cosas que se interponen delante del poder disfrutar, ¿no? Lo encuentro difícil enfocarme en esos medios debido a que los graves atraen demasiada atención a sí mismos y no son muy buenos a lo que hacen en los graves. Entonces te atraen la atención quizás a la peor parte de lo que hacen. Yo diría que quizás los que le gusten muchos graves, puede ser que le gusten estos auriculares, pero cualquiera que se vaya a gastar 400 euros en unos auriculares realmente debería esperar un rendimiento mejor, por muchos graves que le gusten. Es que los graves no son geniales. Los agudos tampoco son su punto fuerte, también les falta detalle, les falta definición, pero creo que es todo debido a ese afinado en general, ese perfil de sonido en general, y no es porque los drivers no sean capaces. Es más, si estos auriculares fueran míos, que no lo son, ni tengo intención de comprar unos, pero sería interesante experimentar cambiándole el driver de uno al otro para ver si realmente, cuando ponemos los drivers aquí, se convierte en los TT1990. Y si es así, pues esto sería una buena base para hacer modificaciones, para empezar a jugar y sacarle buen sonido. Pero a la misma vez podría simplemente optar por estos que cuestan lo mismo, y a estos lo único que le he hecho para disfrutar de la música es ponerle una pequeña modificación aquí dentro con un tipo de esponja, pero bueno, eso para otro día. No he llegado a una conclusión sobre cómo rinden en el estudio porque no lo he probado en el estudio, pero basado en lo que he escuchado, yo preferiría, te digo, no lo he probado lado a lado, pero basado simplemente en mi experiencia escuchándolos estos días, prefiero mezclar y masterizar con el TT1990. Si fueran a utilizar en el estudio simplemente para monitorizarte mientras estás cantando, lo que sea, al ser cerrado, pues evitan que sangre el sonido al micrófono, pues me ahorraría el dinero y optaría por los Custom Studio, que por uno de estos compras 2,5 de estos, o estos, o los AKG K371, o tantos otros modelos que hay 100 y pico euros, que para monitorizar mientras cantas en un estudio van de sobra. En cuanto para escuchar música, pues de ningún modo cambiaría mis DT1990 por estos. Incluso, visto que tengo que bajar los picos de ese 8500 aquí en estos para disfrutar del todo de ellos, digamos, optaría antes que estos por estos, o más aún optaría por un Hi-Fi Sundara o un Sennheiser HD600 o 650 o 6XX, o hay muchos otros auriculares por este dinero que elegiría antes que estos. Es más,
estos Custom Studio no son los más detallados del mundo y tienen muchos puntos flojos, pero en cuanto a tonalidad en general y perfil de sonido, yo los prefiero por encima de DT1770. Y creo que eso es todo. Pido disculpas a la persona que amablemente me ha prestado estos auriculares para probarlos de nuevo y para dar mis impresiones, pero mira el lado positivo, por lo menos no lo he utilizado para escuchar música. Si alguien quiere alguna vez mandar algo para poder hacer review, pues aparte de seguirnos en Twitter y en Instagram, que está siempre la información en la descripción, puede mandarnos un email que en YouTube, si te vas al canal, en la pestaña de info, hay ahí un email que podéis utilizar para contactar, para el hecho de enviar algo para review o lo que sea. Y creo que ya me he alargado más de la cuenta, sobre todo para lo que he dicho. Ya sabes, los DT1770 Pro, los DT1990 Pro y los Custom Studio. La verdad es que estoy agradecido de los que devuelvo son estos. Y ya está. Si queréis leer la versión escrita de esta review / comparación, pues la podéis encontrar en el blog, tanto en inglés como en español. Y por hoy, eso es todo. Vale, hasta luego.